en realidad los pacientes están muy felices. Yo llevo muchos años ya colocando estos implantes, viajo por todo Colombia, por toda Latinoamérica, ayudando y apoyando a los médicos que necesitan entrenamiento y los pacientes también que nos solicitan ese O sea, dispositivo. ¿cómo es que funciona realmente? O sea, si usted lo podría explicar brevemente, Bueno, o sea, porque sí, no entendemos el tema o vale. sea, lo colocan, pero ¿cómo funciona luego? O sea, Bueno, las prótesis penianas son dispositivos que son de diferentes tipos. Hay unos tipos de prótesis penianas que se llaman semirrígidas o maleables, que es como una silicona que está dentro con una alma metálica que está dentro. En eso, cuando se colocan, el pene lo que hace es mantener el casi todo el tiempo en erección y lo que hace el paciente es doblar hacia arriba, hacia abajo cuando no tenga relaciones sexuales. Manualmente se manipula el implante para tener relaciones sexuales. Esas son las prótesis maleables o semirrígidas, que son las sencillas. Hay unas un poquito más complejas que se llaman prótesis inflables. Y las inflables son unos dispositivos que son una especie de conos o una especie de, digamos, como parece una bombita, pero alargada que se colocan. Y esto dentro de esta bombita hay líquido, hay solución salina. Entonces el paciente tiene otra bomba o otro dispositivo para manipular al lado de los testículos. Es como si tuviera ya testículos, tiene un tercer testículo y ese testículo lo que hace es, al manipularlo, al apretarlo, lo que está haciendo es llenar ese dispositivo dentro del para que funcione. ¿Cuál es la ventaja de esa prótesis? Que el paciente puede conseguir una erección, dejarla el tiempo que quiera, minutos, horas o días si quiere, y esa misma bombita tiene un pequeño botón donde el paciente lo aprieta y logra desinflar. Entonces esa es la manera más, digamos, desde el punto de vista de cirugía, mucho más parecido, mucho más similar a una erección como la tenía el paciente antes, que él pueda tener una erección el tiempo que quiera, las veces que quiera y obviamente satisfacer a sus Doctora, pacientes. la presidenta de la Sociedad de Urología dio unas estadísticas que el 40% de los pacientes sobrevivientes de cáncer de próstata van a necesitar una, porque el otro 60% responde a los tratamientos convencionales. ¿Qué usted tiene que decir sobre Eso eso? es una muy buena pregunta. Los pacientes más frecuentes que tenemos para prótesis son dos tipos de pacientes. Unos son los pacientes que son sometidos a cirugía por cáncer urológico, sobre todo, a cáncer de próstata, cáncer de vejiga, donde se les hace cirugía. Esos son muy frecuentes, porque esos pacientes, después de esas cirugías, es muy probable que tengan disfunción eréctil leve, moderada o severa. Por eso hay un porcentaje de esos pacientes que son candidatos de ser implantados con prótesis. Pero hay otros pacientes que no hemos hablado, que son los que más se colocan, por ejemplo, en Estados Unidos, en el norte se colocan sobre todo pacientes diabéticos. Entonces, pacientes con diabetes no controlada, nosotros hemos colocado pacientes con 25 años, 26 años le hemos colocado prótesis. ¿Por qué? Porque la diabetes ha acabado no solo con sus riñones o con su retina, con sus ojos, sino con su pene. Entonces, si la diabetes no se controla, hay pacientes que no tienen manera de recuperar la erección y son pacientes candidatos de los implantes también. Estos implantes se recupera la erección, pero tiene sensibilidad. Eso es una buena pregunta. Los implantes son hechos para conseguir nuevamente la rigidez, o sea, para tener nuevamente erección. Eso es importante que los pacientes sepan que no son para recuperar la eyaculación, ni para tener hijos, pero la sensibilidad no debe por nada alterarse. Normalmente la cirugía no implica que haya una alteración en la sensibilidad, que no haya una alteración en el deseo, que no haya una alteración, digamos, en la eyaculación. Porque hay pacientes que tienen esa expectativa y hay pacientes que nos dicen que yo quiero ponerme la prótesis para poder tener un hijo. No, la prótesis lo que va a hacer tener erección, que usted pueda tener relaciones sexuales, que usted pueda penetrar, pero no necesariamente va a hacer que ella más o que tenga mejor deseo o que cambie, digamos, el deseo sexual. Lo que pasa es que, para serles sinceros a ustedes, la mayoría de estos pacientes lo que pierden es la erección. Lo que pierden, normalmente ellos no pierden, después de una cirugía de cáncer de próstata, no pierden la sensibilidad, no pierden el deseo, pero no tienen la erección suficiente para tener relaciones sexuales. Es importante.